Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de nuestro Ser Latinoamérica, nuestro seminario de educación rural latinoamericana. Hoy estamos dando inicio a nuestra tercera fase de este seminario. Desde el año pasado hemos recorrido un camino maravilloso en el cual hemos compartido con más de 46 maestros y maestras de toda Latinoamérica diversas experiencias pedagógicas en el ámbito rural. Para nosotros, hoy es un orgullo comenzar esta tercera fase con la compañía de grandes referentes latinoamericanos en el ámbito de la educación rural. Hoy nos acompañan la doctora Vicky Colbert, el doctor Benjamín Berlanga y la maestra Mariana Fino desde distintos lugares de Latinoamérica. Vamos a tener también la compañía de nuestros apreciados Víctor Echeverría y Alfonso Restrepo y de nuestra querida María Elena Ramírez, fundadores de este espacio Ser Latinoamérica. Hoy abordaremos diversos temas. Inicialmente los y las invito a que compartan esta transmisión, a que nos sigan en estas redes sociales, aquí en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Y vamos a comenzar contándoles quiénes son nuestros panelistas el día de hoy. Vamos a comenzar con el perfil de la doctora Vicky Colbert. Ella ha sido laureada con el Premio Mundial GIDAN para el Desarrollo Educativo en su primera edición del 2017 y el Premio Mundial WISE de Innovación Educativa en el 2013 de la Fundación Qatar. Es fundadora y directora de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente. Colbert es socióloga de la Universidad Javeriana con estudios de posgrado de la Universidad de Stanford, California, en Estados Unidos. En 2015 fue honrada con un doctorado honoris causa en filosofía de la Universidad Americana de Nigeria. Colbert es coautora del modelo pedagógico Escuela Nueva y fue su primera coordinadora nacional. Ha sido directora de la Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad Javeriana de Colombia, viceministra de Educación Nacional, asesora regional en educación de UNICEF para América Latina y el Caribe y ha recibido numerosas distinciones en los campos de educación, emprendimiento social y liderazgo. Entre ellos se destacan, por parte del Ministerio de Educación de Colombia, el Premio Nacional a la Educación Camilo Torres y Francisco de Paula Santander, el Premio SCOLD al Emprendimiento Social, el Premio Global Clinton a la Ciudadanía por parte del expresidente Bill Clinton, el Premio Henry Kravis y el Premio Magisterio Protagonistas de la Educación en 2017 del periódico Magisterio de España. Adicionalmente, ha sido reconocida como Senior Fellow de ASOCA y emprendedora social destacada de la Fundación Schwab, del Foro Económico Mundial y de la Red Mundial de Tecnología. Bienvenida a este espacio, doctora Vicky. Ya vamos a conversar un buen rato. Tenemos también, y para nosotros es un honor que esté aquí, a la maestra Mariana Fino. Ella desde Uruguay cuenta con 30 años de labor docente, la mayoría de ellos en el medio rural de la campaña uruguaya al sur del país. Se ha desempeñado como maestra de aulas multigrado rural por más de 25 años, con algunas incursiones en experiencias del medio urbano. Accede por concurso al espacio de dirección escolar rural y educación inicial y primaria, en el cual se desempeña por 10 años. Del mismo modo, incursiona en el área de supervisión de segundo orden, como inspectora de zona en Canelones, oeste de Montevideo. Cursa la carrera de Educación Social con tesis en proceso y del mismo modo una maestría de Extensión y Educación Rural en la Facultad de UDELAR. Ha participado de intercambios educativos en Colombia y en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como maestra coordinadora del Centro de Apoyo Pedagógico y Didáctico para Escuelas Rurales en la jurisdicción de Canelones Oeste, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, y en su tercer año de gestión, defendiéndose como ciudadana y maestra rural por opción, hija de la educación pública uruguaya. Finalmente, nuestro tercer panelista es el doctor Benjamín Berlanga Gallardo. Desde hace más de 40 años trabaja en organizaciones de la sociedad civil en México
y ha colaborado con organizaciones de otros países de América Latina en la producción de pensamiento pedagógico y de reivindicación campesina. Es uno de los fundadores y miembro del equipo de trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, una organización no gubernamental con presencia desde 1982 en una zona indígena náhuatl de la Sierra Norte del estado de Puebla. Fundador y director de la Universidad Campesina Indígena en Red, UCIRED, un espacio de comunidades de aprendizaje para la formación especializada a nivel de posgrado. Durante 10 años fue director de cooperación y luego director regional para América Latina de Ayuda en Acción, una fundación internacional de cooperación para el desarrollo que tiene su sede en España y presencia en 20 países del mundo. Participa en la producción de pensamiento que ha transitado desde la búsqueda de la educación alternativa hacia el cuestionamiento de la educación como proyecto cultural. Es consultor, experto en acompañamiento de procesos de codiseño de planes y programas de estudio a nivel de grado y de posgrado. Ha coordinado por más de 30 procesos de diseño y actualización curricular en universidades del país. Bienvenido, doctor Benjamín, también a este espacio. Rápidamente voy a presentarles a nuestros dos moderadores y a nuestra moderadora de esta tarde. Inicialmente, desde México nos acompaña el Magister Víctor Echeverría Valenzuela. Él es docente e investigador de la Escuela Normal Regional de la Montaña de Guerrero. Tiene estudios en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba y en el Sistema Jesuita de la Universidad Iberoamericana del Estado de Puebla. Es miembro de la Red de Investigadores Educativos en México, REDIEM, y coordinador de nuestro Seminario de Educación Rural Latinoamericana, este espacio en el que estamos, en su país, México. María Elena Ramírez Cabanzo es licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También tiene especialización en la enseñanza de la historia y especialización en docencia universitaria. Tiene una maestría en investigación en educación de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Ella es doctora en ciencias pedagógicas de la educación del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de La Habana, Cuba. Este doctorado está convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. Es docente universitaria, tiene experiencia de más de 20 años con docentes en formación y en ejercicio en el territorio nacional y con docentes del sector rural. Actualmente es docente investigadora de la Fundación Universitaria del Área Andina, orientando módulos de pedagogía, didáctica y seminarios de investigación. Está vinculada a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá desde 1991 y es docente de educación básica y media del IED Fernando Soto Aparicio. Además es integrante y fundadora de la Red de Maestros y Maestras Investigadores Chisua, Pensamientos, Gentes y Relatos. Finalmente nos acompaña en la moderación el maestro Alfonso León Restrepo Celis. Él es licenciado en Historia y Filosofía de la Universidad de Antioquia, es especialista en Educación Personalizada de la Universidad Católica de Manizales y es magíster en Educación de la Universidad de Antioquia. Además es el organizador del Foro de Educación Rural de Antioquia, FEDRA, y es miembro de grupos de investigación como el CEID Avida de Antioquia, el GIMPAC y el GIERA. Además, es miembro también de la red Chisua Nodo Antioquia y es uno de los gestores de este espacio SER Latinoamérica. Ha sido director rural en Antioquia y actualmente es rector de la institución educativa rural Ascensión Montoya de Torres del corregimiento de Guintar de Anzá, Antioquia. Bueno, este es un espacio, como ven, con un panel de lujo. Hoy vamos a conversar sobre diversos asuntos de la educación rural y para no extendernos en esta presentación, les agradezco por estar en este espacio, por haberse conectado y les pido que compartan esta transmisión. Mi saludo, Víctor Joel Echeverría desde México. Un abrazo y gracias por estar acá también, Víctor. Gracias, Andrés. Gracias a nuestros ponentes, a la doctora Colbert, a la maestra Mariana, a nuestro amigo Benjamín Berlanga y bueno, Alfonso, Marilena. Hoy en este año donde el autor de la pedagogía de la pregunta, estamos en su centenario, siempre es un desafío ante una temática tan compleja
poder establecer preguntas que nos orienten, porque queremos ir a las lógicas del pensamiento a partir de la experiencia de nuestros ponentes. Es decir, de las preguntas que yo tenía, seleccioné 2, pero sí quiero hacer esta referencia. Nos interesa conocer la praxis que ha tenido nuestros ponentes. ¿Cuáles son los proyectos sobre educación rural en los que han participado? No que nos los cuenten uno por uno, sino desde el punto de vista general de estos proyectos de educación rural en el que han participado y actualmente hoy están coordinando, coadyuvando, colaborando. ¿En qué sentido? La pregunta es, ¿cuál es su postura epistemológica? ¿Desde qué mirada ha evolucionado su pensamiento en esta postura epistemológica que ustedes han desarrollado en la práctica de los proyectos? Porque queremos saber entonces cómo lo han traducido hacia el ámbito de la pedagogía, hacia esta parte del discurso y de la orientación pedagógica en los proyectos donde ustedes se han desarrollado. Y la segunda, de una vez para poder enumerarla, es si queremos desde la subjetividad de ustedes, desde esa subjetividad, queremos saber si encuentran o existe alguna postura, alguna apuesta más bien en prospectiva, o sea, en ese futurible que nos pueda dibujar en el horizonte si otra educación rural es posible, si hay posibilidades de perfilar una educación diferente para nuestros pueblos latinoamericanos. Eso sería, y son 2 preguntas que dejamos ahí en esta plataforma y en esta mesa. ¿Quién desea de los 3, adelante y anotamos aquí el tiempo? Abrir la osadía que estamos haciendo de fundamentar esta ruralidad latinoamericana. Bien, pues. Listo. Si quieren, arranco yo entonces, así con osadía femenina. Pues realmente ha sido un proyecto de vida escuela nueva, ha sido un proyecto de vida no mío, sino de muchísimos docentes rurales en Colombia y en otros países. Pues con respecto al planteamiento de la pregunta sobre la epistemología, la realidad, yo como socióloga, cuando regresé de mis estudios, dije, pues uno tiene que trabajar es directamente con los maestros, ellos son los que saben qué es lo que necesitan. Y así comenzamos construyendo a partir de lo que había con docentes rurales, tratando en ese momento la meta de Colombia, como el resto de América Latina, era cómo universalizar la básica primaria, que ni siquiera los niños tenían derecho a eso. Entonces, pues Colombia, como el resto de América Latina, no lo estaba logrando. ¿Por qué? Porque había muchísimas escuelitas rurales que yo llamo invisibles a los ojos de los planificadores de la educación. Muchas de estas escuelitas están al margen de la sociedad en la ruralidad y a veces en otros contextos vulnerables. Entonces, la necesidad es la madre de la innovación. Eso es lo más importante. Es decir, eran tantas las dificultades, pero lo que queríamos era cómo darle herramientas concretas a los docentes, que eran el 60-70% de las escuelas rurales de Colombia. Y la palabra multigrado o escuelas unidocentes no se conocía en ninguna facultad de educación y creo que todavía no se conoce mucho, ¿no? Entonces mi andar ha estado con estos docentes y lo que queríamos era ¿qué pedagogía? No estábamos basándonos en modelos. En este momento, el ideal era poner en práctica el ideal filosófico, social y pedagógico de ese movimiento de escuela nueva a nivel mundial, promovidos por varios filósofos, psicólogos, como Dewey, Montessori, de Crowley, Piaget, Vygotsky, Lippmann. Todos estos eran inspiradores, pero todas esas ideas de la escuela nueva, entre comillas, el movimiento de la escuela nueva que nace en Francia, el hombre nuevo, un hombre renovado, pues inspiró todo esto, pero todas estas filosofías llegaron a los colegios de élite de nuestras sociedades, no a las escuelas rurales más vulnerables. Entonces fue precisamente allí donde quisimos pues inspirarnos en este movimiento para cambiar la relación pedagógica profesor-educando, colocando al educando en el centro de la educación.
Esto era tal vez lo más importante, era cambiar esa relación y que el estudiante fuera el protagonista. Esto no es nuevo, esto es lo que los filósofos y educadores han dicho por más de 100 años. Lo nuevo era cómo ponerlo en la práctica en estas escuelas rurales donde se manejan distintos ritmos. No todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora al mismo tiempo. Es el comienzo de la educación personalizada. A la fuerza, los niños tenían que aprender dialogando, es la base del aprendizaje cooperativo. Es decir, esto fue muy interesante porque en el fondo fue comenzar a pasar a cambiar el paradigma pedagógico. La necesidad obliga a eso, cambiar el paradigma pedagógico de alguien que transmite información, transmisión de conocimiento, a construcción social del conocimiento. Esto era para nosotros el punto de partida. Lo que queríamos era realmente lograr una mayor autonomía del estudiante, que pudieran avanzar a distintos ritmos en el aula, que pudieran aprender dialogando, mirándose los ojos entre ellos. Esto tiene impactos importantísimos y todo eso lo hemos medido porque bien o mal ahí tengo un pedacito de socióloga todavía. En todo lo que yo he dicho luego puedo dar ejemplos. Pero yo creo que lo más importante era el nuevo rol del docente como un mentor, una dimensión humana mucho más profunda, un mentor, un orientador, no un transmisor de información. Entonces un poquito nos adelantamos a lo que se ha venido planteando en la pedagogía moderna. No era tomar un solo autor, sino inspirarnos en muchos de ellos, pero especialmente fue construir esto con los docentes. Entonces, yo creo que lo más importante para nosotros fue el trabajar con los profesores directamente de las escuelas rurales. Y como yo dije, esto a la fuerza también nos obligó a pensar sistémicamente desde el comienzo. Eso fue muy interesante. Si queremos un cambio, un niño, un nuevo ciudadano, alguien que reflexione, que aprenda a pensar independientemente, todo eso, había que cambiar la manera de trabajar con los docentes. Había que cambiar la manera de trabajar con los padres de la familia. Había que cambiar la manera de trabajar con los administrativos del sector educativo, que por cierto es lo más complicado. Pero entonces, lo más importante de todo esto era construimos este modelo con varios maestros rurales colombianos. Esto nacimos en esas escuelas rurales multigrado, pero luego esto se inspiró y se convirtió en política nacional. Yo estaba acompañada de maestros rurales toda mi vida construyendo con ellos. Y hoy en día, pues podemos decir que ha inspirado muchas reformas a nivel mundial. Quiero decir con mucho orgullo 2 cosas, y así para no hablar mucho porque uno se emociona y sigue hablando. Las mujeres más. Entonces, con el perdón, aquí no hay sesgo de género, sino que somos más verbales. Entonces, 2 cosas importantísimas. Cuando se hizo el primer estudio latinoamericano, el IESE de la UNESCO, que se aplicó hace 20 años, cuando Escuela Nueva ya se había convertido en política nacional en Colombia, Colombia fue el único país con Cuba donde las escuelas rurales sacaron mejores resultados que las urbanas, compensando por la situación socioeconómica, el tema de equidad. Para mí hay palabras que no se pueden separar. Equidad, calidad es fundamental. Y destrezas del siglo XXI. ¿Por qué? Porque después les cuento cómo esto se convirtió, es la historia de Cenicienta. Eran las escuelas invisibles y ahora es el ejemplo de la escuela del futuro. Un país como Vietnam, que no es cualquier país, ya aplicó en todo el territorio vietnamita el modelo colombiano. Yo llevando maestros colombianos a Vietnam. Eso ni siquiera lo conocemos los colombianos. Entonces uno dice, pues es una lucha permanente, pero pues nos inspiramos en todas las teorías modernas de la educación. Yo no puedo encasillarme en una sola, pero creo que eran los inspiradores importantes del hombre nuevo, del hombre renovado. Y yo creo que esto fue fundamental porque pues de alguna manera demostramos que sí se puede mejorar calidad en las escuelas rurales, que sí son inspiradoras para la educación del futuro y que podemos sobre todo demostrar equidad. Eso es lo más importante. Entonces, pues ahí me quedo para no hablar más porque si no me quedo hablando mucho, pero poco a poco voy contestando las otras preguntas dentro de esto. Nos inspiramos muchísimo en grandes educadores de Uruguay. Eso yo quiero resaltar eso porque del Cono Sur vinieron muchos grandes pensadores. Entonces aprendimos mucho. Entonces no es nuevo en la filosofía de la educación. Lo nuevo era ponerlo en la práctica de una manera
manera, como dicen ahora los expertos, replicable y costo efectiva, es decir, que se puede hacer en todo el territorio. Y demostramos que sí se puede. No, los maestros colombianos son una maravilla. Como vemos, qué entrada tan fuerte, ¿eh? Tan interesante. Adelante, maestra Fanny, Mariani, Fan. Si puede abrir su micrófono, por favor. Buenas tardes para todos los que nos acompañan de las diferentes partes de Latinoamericana. Para mí, un honor poder compartir tremendo panel y qué decir luego de la intervención de Vicky. Suscribo sus palabras. Es cierto que nuestro país tiene una extensa trayectoria de pedagogos rurales que no solo inspiraron nuestra educación en ese espacio, sino que también son tomados de referente en otros espacios que no son rurales, como el maestro Agustín Ferreiro, las experiencias de Gesualdo Sosa, y tenemos por allí, vivito y coleando, a nuestro Miguel Soler, con casi un centenar de años, que nos sigue dando cátedras. Bueno, una frase, si se quiere, para ilustrar esto de que maestro no se nace, maestro se hace. Entonces, en esto de que maestro se hace, no puedo evitar retrotraerme hacia 30 años en el pasado, cuando bien jovencito uno sale del Instituto de Formación Docente con esa idea del deber ser. Y cuando llega a territorio, en territorios urbanos, rurales, precisamente, uno quiere materializar todo lo que desde el deber ser nos enseñaron o queremos como transferir, y es imposible ese deber ser traerlo como receta. Los territorios rurales, y todos en general, pero especialmente los rurales, se construyen el día a día, y en este tiempo de pandemia yo diría el momento a momento, el segundo a segundo. Y no es algo que se construye en forma solitaria. Esto es de todos, es colaborativo o no sale bien. Porque si no es colaborativo y si no incluye la mirada de todos los actores, sucede que siempre queda alguien por fuera. Alguien o algunos o muchos. Y entonces, siguiendo nuestras líneas de política educativa, las intervenciones que los maestros rurales hacen en su territorio, más allá del cargo propio que ocupen, maestro, supervisor, director, junto a sus comunidades, nos inspiran en 4 principios, que es el principio de calidad, de integralidad, de inclusión, y uno no menor, el de participación. Esa participación que tiene que ser horizontal y longitudinal, no solo desde los profesionales del hacer en la educación. Cuando decimos participación, hablamos desde los alumnos, las comunidades, los administrativos, los que dirigen una institución, las redes sociales que acompañan eso. Porque todo lo que podamos generar y sembrar en territorio tiene que ser situado, sentido y querido, para que podamos defenderlo en el minuto a minuto con argumentos y fundamentos propios que hacen a la mirada puntual de estos territorios que, si hablamos del Uruguay, podemos pensar que es un país chico y que puede tener una aparente uniformidad, pero lo cierto es que no es así. No es lo mismo las escuelas rurales del sur que las del norte, y no es lo mismo en su singularidad cada una en sus territorios. Manejamos espacios unidocentes. Allí la doctora Vicky decía que ese término no está acuñado en las universidades o no se sabe mucho de ello. Si bien es manejado, cierto es que el maestro que llega por primera vez a un espacio unidocente como que se paraliza y dice, ¿cómo hago acá? Y ahí busca, ¿no? Busca el encuentro de los que ya hicieron escuela,
que son los propios colegas que han pasado por ahí, que son los docentes que tienen otras preparaciones, otros cursos, que los puedan acompañar, pero con esa mirada horizontal del vamos a construir juntos, no con la receta puntual, porque transferir recetas a espacios comunes, ya sabemos que eso no da resultado. En este tiempo de pandemia, la ruralidad uruguaya se vio sacudida y vimos cómo lo público se hizo privado y lo privado se hizo público. Y ahí está como nuestro rol de jugar como profesionales en capitalizar eso que nos sacudió muchísimo y que aún nos sacude, para poder avanzar con la mirada situada, vuelvo a repetir, que eso es lo que necesitamos, poner miradas situadas, escuchar a todos los participantes y hacer oír esa voz en proyectos propios de cada territorio, para que esos proyectos puedan sentirse que crecen día a día, aunque cada año le podamos poner una mirada diferente. Y bueno, y el espacio rural, lo común que tiene para todos es esto del multigrado, que ese multigrado no solo hace referencia a diferentes niños en diferentes grados, sino que también aporta al término de multiedad, porque conviven en un mismo espacio alumnos con diferentes trayectorias educativas. ¿Y por qué no? Con maestros con diferentes trayectorias profesionales. Y ahí es donde tenemos que tener como la suficiente amplitud de mirada, vuelvo a repetir, no en solitario, para poder amalgamar lo que cada uno trae y poder confeccionar un traje a medida para que todos sintamos que esto vale la pena. Y en esto del traje a medida nos asiste la mirada en clave de derecho para los alumnos, en clave de derecho para nuestras comunidades y en clave de derecho para nosotros también, los profesionales. Las aulas heterogéneas nos hacen ver que somos ricos en experiencias. Tal vez no se asuste ordenar todo eso, pero esa es nuestra misión, ordenar esa heterogeneidad y caminar en lo que esa heterogeneidad nos va dando de sorpresa en el día a día, porque podamos tener mucho planificado o mucho previsto, pero lo cierto es que eso no se traduce tal cual como una cartografía sobre el territorio. Bueno, y en esa heterogeneidad vamos haciendo camino para algo que me gusta decir, y tal vez lo he tomado de esta experiencia propia de tantos años en la ruralidad y como docente. Me importa particularmente trabajar con las presencias para, digamos, determinando como presencia todo lo que consideremos valiosos. Mirar lo que hay y desde lo que hay construir, planificar, armar un camino juntos con todos los actores. Estamos muy acostumbrados, especialmente en Uruguay, no puedo generalizarlo en otros espacios, a poner la mirada a lo que no hay, a lo que falta, a lo que está ausente. Entonces, yo creo que eso que no hay, esa ausencia, lo que falta, se puede ir rellenando poquito a poquito con lo que tenemos como presente y como importante y valioso para cada comunidad educativa. Bien. Bien, maestra, y damos paso al doctor Benjamín, pero quiero hacer un señalamiento. Ustedes deben de saber que en México un fenómeno extraordinario en nuestra época posrevolucionaria es la escuela rural mexicana. Ahí hay toda una historia. Estoy convencido que la experiencia que se vive y se vivió en la escuela Granja Integrada allá en la Sierra Norte de Puebla con el maestro Gabriel Salom, tenía un equipo de entusiastas que posteriormente formaron este centro tan maravilloso y tan importante que es el CESDER, y que junto con la maestra Irma Estela Aguirre, con Ulises Marcos,
de aquellas épocas de fines de los 70s y se fue construyendo en los 80s, tenemos la experiencia de nuestro amigo, el doctor Benjamín Berlanga, aquí presente. Adelante, doctor. Gracias, Víctor. A ver, mira, nosotros tenemos 40 años trabajando en la educación rural. Llegamos a la Sierra Norte del Estado de Puebla a principios de los 80 y a lo largo de estos 40 años llegamos a abrir una escuela secundaria en una comunidad de 600 habitantes, a vivir allí, y a lo largo de estos 40 años hemos conformado todo un sistema de educación rural que incluye cerca de 20 escuelas secundarias y luego el nivel de educación media superior, una licenciatura que abrimos en 1988 que se llama Procesos Rurales Sustentables para una Vida Digna, que tiene 5 especialidades, y después le dimos forma a la Universidad Campesina Indígena, que tiene actualmente 4 maestrías y un doctorado dedicada a la formación de profesionistas o al enriquecimiento de la práctica profesional de profesionistas campesinos, maestros o técnicos, etcétera, ¿no? Y eso nos ha permitido a nosotros compartir nuestra experiencia educativa en muchas partes de México, en el mismo sistema educativo nacional y en América Latina, ¿no? Me gustaría señalar dos cosas en relación a nuestra posición epistémica y cómo es que estamos aquí. Bien, nosotros llegamos a principios de los 80, y a principios de los 80 en México y en América Latina se abre un fenómeno político, social, económico y cultural muy interesante. Si los campesinos ya de por sí han sido a lo largo de la historia campesinos explotados, y en los últimos 50, 60 años explotados por el capital, a partir de los 80 en México y en otras partes de América Latina se genera un proceso de negación de la vida campesina como forma de vida. Es decir, las vidas campesinas se convierten en vidas que socialmente no merecen la pena ser lloradas. En ese contexto, nosotros, junto con muchos otros, somos como los últimos mohicanos que reivindicamos algo que ya pareciera que esto se está acabando, primero. Segundo, a partir de los 80, lo que se da en los sistemas educativos nacionales es lo que Luis Bonilla en Venezuela llama el apagón pedagógico. En los sistemas educativos nacionales se da un verdadero apagón pedagógico a través de la introducción a crítica del cognitivismo y la reducción a la educación de un problema cognitivo, o, más tristemente después, a través de las competencias. Eso es un segundo fenómeno que se da. Y un tercer fenómeno, hay en México un apagamiento de la educación rural. En México hay cada vez más educación para las zonas rurales. El 96% de los mexicanos tienen acceso a la educación básica, pero ya no hay educación rural. Educación rural entendida como la conformación de un etos rural campesino que ordene y guíe la formación en los diferentes niveles educativos. No la hay en nuestro país. En ese contexto, nosotros lo que hemos enarbolado es un proyecto de educación rural y hemos pasado por 3 etapas. Nosotros llegamos a la Sierra Norte de Puebla en esa oleada de los que llevábamos el derecho a la educación para todos y todas. Entonces ahí vamos, urbanos, clase medieros, después de renunciar a la izquierda revolucionaria porque sentíamos que por ahí no, ya ahí vamos, el derecho a la educación. Muy pronto nos dimos cuenta de que en nombre del derecho a la educación estábamos cometiendo un ecocidio cultural, rompiendo las estructuras de transmisión del saber popular que habían durado siglos con nuestra escuela. Nosotros enseñábamos encerrábamos a los niños a enseñarles que las columnas griegas eran dóricas, jónicas y corintias, y que el Ramayana y el Mahabharata eran las obras cumbres de la literatura. Yo lo hice, yo estaba ahí porque yo fui maestro. Y dijimos, esto no está bien. Creamos una educación alternativa y fuimos los alternativistas, nos conocen en el país, en América Latina, por nuestros proyectos alternativos, etcétera, grandes estrategias pedagógicas, y después nos dimos cuenta que estábamos encerrados en lo mismo y dimos un giro. Nos salimos de pensar la educación como un problema de enseñanza y de aprendizaje, y de enseñanza o de aprendizaje, o de enseñanza y aprendizaje, para pensarla desde el entre, es decir, para pensarla desde el encuentro, desde la intersubjetividad, y por tanto como un problema de interculturalidad, y por tanto como un problema o como un acontecimiento ético. Y entonces planteamos la vuelta a lo pedagógico, que es el lugar en donde estamos nosotros en la educación, es el lugar en donde estamos en la educación rural. ¿Cómo vemos a futuro las cosas en este sentido y con este mismo? Yo creo, en estos tiempos de pandemia, la educación rural es proyecto de futuro.
el etos campesino que se dibuja en la educación rural es proyecto de futuro, es estrategia de salvamento de la humanidad. Una humanidad, una sociedad en la que hemos llegado a esta situación de las pandemias, requiere de la educación rural, requiere de reivindicar el etos campesino, que es el etos de lo local, y más adelante lo voy a explicar, cómo para dar lugar a una verdadera paideia. La educación rural no está atrás, sino está en el futuro para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, doctor y doctoras. Creo que esta primera intervención nos perfila una infinidad de interrogantes y seguir pensando en la ruralidad. Adelante, Alfonso. Gracias, Víctor. No, es que indudablemente tú dices, o sea, categorías supremamente poderosas como la construcción social del conocimiento que nos dice Vicky, en esa necesidad que es la madre de la innovación, el trabajar con la presencia, que dice Mariana y obviamente don Benjamín, esa educación rural, el proyecto de futuro, obviamente nos pone a nosotros en esta dinámica porque tengan en cuenta que el Seminario de Educación Rural Latinoamericana no solamente es un encuentro de la experiencia y de la práctica pedagógica, sino que es que nos están viendo estudiantes de información, tanto en las escuelas normales como en la Facultad de Educación, y obviamente tiene que ver porque más allá, como lo decimos precisamente, que el maestro es el que sostiene la escuela y esas ganas, pero sin embargo estamos abocados a dar cuenta de unas políticas educativas, ¿cierto? La pregunta que nos estamos haciendo desde el ser latinoamericano es si las políticas educativas actuales sobre la atención a la educación rural en cada país, realmente cómo, según ustedes, son esos enfoques pedagógicos en la formación docente para la ruralidad y si esas políticas educativas que alientan, o la simulación o verdaderamente están planteando un cambio de rostro y de la praxis de los maestros rurales en América Latina. Esas son otras preguntas generadoras que hemos tenido precisamente en esta fase del Seminario de Educación Rural, y entonces para que ustedes también nos sigan provocando a ver cómo orientamos y cómo enfrentamos entre la práctica y las ganas y la razón de ser, y como lo dijeron precisamente ustedes, el ser maestro, como dijo Mariana, ser maestro se hace, ¿cierto? No se nace y además se vive, pero al mismo tiempo le enfrenta a esas políticas. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de ustedes sobre el enfoque, las políticas educativas, si realmente están dando al pauta para la verdadera formación del maestro rural en nuestra América Latina? Adelante, Mariana, ya que emprendiste. Muy bien, sí. Bueno, desde la perspectiva de nuestro territorio, yo siento que este inconveniente que nos tomó a todos con la pandemia, la prepandemia, la pandemia, la pospandemia y la que va a continuar, hizo que se visibilizara más que nunca el trabajo de la educación rural que sigue aún muy invisibilizado y dejado de lado en clave de derechos, ¿no? Y en clave de llegada de todos los ideales que queremos para una educación común y general. En nuestro país, la formación docente, en los institutos de formación docente, no tiene un espacio importante para la formación de la educación rural. Nosotros tenemos un plan de educación común y desde allí se genera el maestro que sale al territorio, algo especializado si lo desea en educación inicial para las clases de 4, 5 y 3 años, pero el espacio de práctica, de poder estar en territorio, de caminar junto a la experiencia y la trayectoria en la ruralidad y en el multigrado es muy mínima. No alcanza a un mes de práctica de los 4 años que tienen los cursos de formación para maestros. Entonces, el maestro que sale puede salir enamorado en ese mes. No, yo aseguro, sale enamorado en ese mes de la educación rural. Pero de ahí
a que pueda decidir me quedo en la ruralidad o me quedo en la urbanidad, es como una cuestión de azar. Comienza a caminar con las elecciones de cargo, las oportunidades, lo que se va dando. Sí, desde la política educativa tenemos un departamento de educación rural, que es del cual formo parte, y así como yo ocupo el cargo de maestra coordinadora de los centros de apoyo pedagógico y didáctico, hay 18 compañeros más a lo largo y ancho del territorio, ha hecho que se pueda llegar como más cercano al territorio, a la práctica de los futuros maestros y de los maestros que están trabajando. Y este proyecto de maestros coordinadores justamente este año está cumpliendo 20 años de creación. Quiere decir que yo tengo 30 años de maestra, los 10 primeros años en la ruralidad me fui armando a los tumbos con los supervisores que nos orientaban, con los maestros que estuvieron antes que nosotros. ¿Y saben con qué más? Y esto lo digo a título personal. Yo me armé como maestra rural porque fui alumna rural, porque soy habitante rural, porque soy ciudadana rural, y acá agrego bien a título personal, por opción, no por obligación. Yo no sé cuántos de nuestros compañeros rurales y ciudadanos rurales pueden decir estoy en la ruralidad por opción y no por obligación. Bueno, mi meta es esa, por los lugares por donde uno pasa. Se cayó la doctora Mariana. Doctora Vicky, el micrófono. Sí, señor. Listo. Listo. Pues mientras que llega Mariana, pues yo creo que a nosotros a la fuerza nos tocó comenzar de abajo hacia arriba. Ahorita entras, Mariana, que mientras que voy a hacer un paréntesis. Entonces, a la fuerza nos tocó hacer las cosas de una manera muy pragmática. ¿Por qué? Porque las facultades de educación que yo conocía no conocían la ruralidad. Tal vez las normales están más cerca al territorio, tienen más sabor del contexto y creo que tienen que jugar un papel más clave. Nosotros no hicimos una formación en servicio, pero lo primero que yo dije es, un maestro, me perdonen el pragmatismo, un maestro aprende más de otro maestro, más que de expertos. Entonces comenzamos a crear una estrategia de maestros rurales capacitando a otros docentes rurales. Yo era jovencita, Benjamín, yo llevo casi los mismos años que tú trabajando en la ruralidad en Colombia. Y entonces, pues una de las cosas que creamos fue, oiga, maestro a maestro, creamos esta estrategia porque nosotros hacíamos una capacitación en servicio. Desafortunadamente los docentes, pues es normal que estén buscando un acercamiento al municipio, pues para poder acceder al estudio. Por eso era que yo me metí después en educación a distancia, porque yo veía que los mejores docentes los estábamos perdiendo, siempre llegando a las zonas urbanas, siempre pidiendo los traslados. Pero entonces, el primer principio era que un maestro ayude al otro. Y segundo, un principio fundamental, que el maestro viva la misma metodología que va a utilizar con sus alumnos. ¿Cómo le vamos a pedir al docente que haga el cambio cuando a él lo formaron de manera tradicional y convencional? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo le pedimos a él que haga las maravillas en el aula? Entonces, lo primero que hicimos fue capacitemos a los docentes, formémoslos con la misma metodología que ellos estamos pidiendo que hagan con sus alumnos, para que les entrara por los poros. Y segundo, no los dejemos solos, que otros docentes que se reúnan entre ellos por las distancias, por nuestra geografía tan compleja en Colombia, los maestros se reunían en lo que se llamaban los microcentros, que eran espacios o círculos de docentes donde ellos se reunían, compartían sus innovaciones, sus problemas, se sentían acompañados, pero sobre todo aprendían unos más de otros.
Entonces, esa fue nuestra estrategia, que gracias a Dios la estrategia de los microcentros y el incorporar estrategias para realmente vivenciales, que el maestro viviera lo mismo que se le estaba pidiendo, porque ¿cómo le vamos a pedir que haga el cambio cuando a él no lo han formado así? Entonces, ahí teníamos que compensar lo que no estaban dando ni las normales ni las facultades de educación. Pero eso fue una maravilla. ¿Por qué? Porque resulta, ahora estoy que organizo, Alfonso, la red de maestros pensionados de Escuela Nueva, Sí. porque esos son los que tienen la práctica, los que saben. Entonces, ¿cómo los dejamos ir en la materia gris? Ese es mi reto, porque realmente, pues, llegan muchos docentes nuevos, nadie los orienta, el academicismo extremo de nuestras facultades de educación los aleja de la realidad. Entonces, siempre buscamos esas estrategias de polvo a tierra, y veíamos los cambios, porque es que los cambios no son solamente en sus cambios en el aula, sino actitudinales. Lo más importante era eso. Por eso, es decir, Escuela Nueva se ha sostenido tantos años, es porque los maestros, el concepto de participación social atraviesa todo el modelo, porque los maestros no lo han dejado morir en Colombia. Entonces, eso ha sido, pues gracias a Dios yo he podido interpretar un poco y estar tan cerca de ellos que de alguna manera he continuado la lucha permanente de apoyarlos. Pero esas eran nuestras estrategias sencillísimas. Ahora ya estamos interesados en buscar y aprender, como ha hecho Benjamín, de buscar ya unas especializaciones o algo, porque ya Colombia lo está pidiendo, pero queremos que sea lo más aterrizado posible. Yo tengo que aprender mucho de México en ese sentido, pero la realidad es que nos tocó transformar la manera de formar a los docentes, pero no dejarlos solos. Y ahí se creó una red maravillosa que luego ya cuando hablemos del COVID les cuento las maravillas que han hecho nuestros docentes colombianos. Gracias, Vicky. Ahora sí, Mariana, termina precisamente de rondear tu idea, que estás de nuevo conectada. Sí, la conexión se quedó en Uruguay, ahora salió de nuevo. No, simplemente agregar esto que en mi afán personal de apasionada de la docencia y en especial en el medio rural, no quiero que ninguno de mis ciudadanos y compatriotas sienta que está en ese lugar por obligación. Quiero que sea por opción, y eso solo se logra con igualdad de oportunidades y con calidad educativa, con participación y con autonomía de gestión de los territorios, que en eso está apuntando nuestras políticas educativas. ¿Ah? Lo otro, les nombraba el Departamento de Educación Rural, que es la línea que tenemos de acompañamiento a toda la ruralidad, ya con los maestros en territorio, es que año a año se hacen cursos de actualización docente permanente. El año pasado hicimos el 50 y el 51, así que no son individuales, a veces se hacen 2 o 3 en el año, y ahí a veces cuesta reunir en un centro presencial a los maestros de todo el Uruguay, pero el año pasado, con la desgracia de la pandemia, tuvimos el beneplácito de que a esos cursos asistieron casi 500 maestros, porque fue virtual. Entonces, cuando yo hablo de potenciar lo que vivimos, no hay mal que por bien no venga. ¿Ah? Y lo otro que se hace mucho en territorio es por iniciativa propia de los maestros, porque esto es a nivel voluntario, pero se genera con buena condición, es el trabajo en agrupamientos escolares. Algo así como lo que nombraba Vicky, pero esto es en los propios territorios. Se nuclean por afinidad, por cercanía geográfica, por continuidad de proyectos comunes, 5, 6, 3 escuelas, y ahí generan intercambio docente, pero al mismo tiempo se acercan profesionales, se buscan charlas de especialistas y nos vamos formando en el diario accionar camino a camino. Y la otra modalidad que ha tomado Uruguay es generar casi a fin de cada año coloquios, como este conversatorio que tenemos ahora, pero coloquios departamentales donde se seleccionan las experiencias exitosas de escuelas individuales o por agrupamientos, y ahí se socializan con todo el ámbito educativo.
y luego de ahí se lleva a un coloquio nacional que se hace todos los años. También tenemos, integramos la red de investigación latinoamericana y ahí vamos generando como un banco de datos y queremos sistematizar las publicaciones porque es el debe que tenemos los maestros. Trabajamos muchísimo, pero dejamos poco escrito. Y entonces por ahí vienen los desafíos. Claro, doctora Mariana. Ahora, don Benjamín, por favor. Sí, gracias. Bien, así muy rápidamente. En México no hay sistema de educación rural. México renunció al sistema de educación rural desde los 50, de los 60. Hay un proyecto agónico de educación rural que se hizo en los 70, que son las escuelas tecnológicas agropecuarias, que es el último resabio, pero no hay educación rural. Nada más para darles algunas cifras, el 56% de nuestros preescolares están en comunidades de menos de 2.500 habitantes, el 50% de las primarias, el 57% de las secundarias y el 30% de las escuelas de educación media superior. En nuestro país hay 8.5 millones de jóvenes entre 12 y 19 años y solamente 171,000 son atendidos por la educación tecnológica agropecuaria y son 8.5 millones de jóvenes en comunidades de menos de 2.500 habitantes. En nuestro país hay 5.5 millones de jóvenes rurales entre 20 y 29 años y solamente lo que podría parecerse a un sistema de universidad que puede llegar a las zonas rurales, que es el sistema de Universidad Benito Juárez, alcanza a cubrir a 15,000 alumnos. Y las universidades interculturales alcanzan a cubrir a 20,000 alumnos. No hay educación rural. Desde los 70 para acá, la educación rural ha estado en los márgenes del sistema educativo, impulsada primero por el inmenso magma de creatividad social de las y los docentes de a pie. Y a mí me consta cuando vivo en una pequeña comunidad de menos de 10,000 habitantes y veo la creatividad de las maestras de mi nieto, de esa capacidad para estar reinventándose pedagógicamente aún en tiempos de pandemia. Entonces, es en la base en donde hay un inmenso, se sigue haciendo educación rural en el sentido, desde una perspectiva de un etos campesino con las maestras y los maestros de nuestro país. Se sigue haciendo en los márgenes del sistema educativo con los movimientos de los maestros en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, que están enarbolando sus propios proyectos educativos que enfrentan cualquier reforma educativa de este país. Y se sigue haciendo en los márgenes del sistema educativo por las organizaciones no gubernamentales como las nuestras. Ahí están los procesos de innovación en educación rural. El Estado renunció a ellos. Con el gobierno de López Obrador hay un cambio que es paradójico, que es contradictorio, porque por un lado el gobierno de López Obrador le ha repartido tarjetas de beneficencia social en esa conversión que hizo el neoliberalismo de los campesinos a pobres y se les dan tarjetas para darles todos los subsidios y todas las becas habidas y por haber, pero al mismo tiempo el gobierno actual ha planteado descansar en los campesinos la seguridad alimentaria de este país y ha impulsado uno de los proyectos de apoyo a la producción de los campesinos más importante en los últimos 40 años. Hay visos de reconsiderar la educación rural. Nosotros actualmente estamos trabajando con el Ministerio de Educación en el diseño de una maestría en educación rural. Tenemos actualmente un diplomado sobre el sujeto de la educación rural que estamos dando a 800 jóvenes que están en los 7º semestres de las 16 normales rurales del país. Hay un intento de cambiar la educación o de reintroducir la educación rural. Sin embargo, esto, para el tamaño del asunto, es todavía muy precario. En México hay, medido con medidas restrictivas, 30 millones de campesinos o 30 millones de personas que viven en las zonas rurales. Si lo queremos ver así. Eso implica que el reto es enorme ante un verdadero abandono de la educación rural como proyecto cultural. No necesariamente el multigrado es educación rural. El multigrado es una estrategia educativa que tiene que adecuarse a una perspectiva cultural de educación rural.
a la propuesta de un etos campesino que se convierta en una paideia que eduque en y para la ruralidad, para defender los modos de vida locales y para ponerlos en el centro de estos modos de vida. Y lo más contradictorio es lo siguiente: diferentes gurús vienen y se llevan de lo rural y de lo local y lo convierten en paradigmas de vida y crean sus propias religiones en las clases medias y medias altas, de vincularidad, de cuidados entre nosotros, vida en común, relación con la Pachamama, etcétera, etcétera, mientras nosotros desde el Estado y desde muchas veces las organizaciones de la sociedad civil le llevamos proyectos alternativistas de desarrollo a las comunidades campesinas y les enseñamos que las columnas dóricas griegas son dóricas, jónicas y corintias, y que Dante de Alighieri escribió la Divina Comedia. Y muy bien, lo hacemos muy bien porque les damos educación. ¿Vale? Gracias. Muy bien, doctor, indudablemente. Antes de darle espacio precisamente a Mariana, tengamos dos referentes importantes que obviamente lo apunta muy bien el doctor Benjamín, es educar en la ruralidad, porque como lo decía precisamente Mariana, y yo también lo sostengo precisamente desde Antioquia, el hecho de estar en el campo no significa que yo sea rural, como tampoco el hecho de yo estar en la ciudad significa que yo sea urbano, pero ese potenciamiento que precisamente tenemos que hacer de lo rural es lo que debemos entrar a dinamizar y exigir acerca de las políticas públicas. Y también otra, acuérdate, Vicky, que uno de los instrumentos de la escuela nueva es la monografía veredal. Yo creo que la vamos a tener que agregar es a la memoria del maestro en lo rural, para que no se pierda precisamente esa tarea precisamente de reconstrucción de ese saber pedagógico. Y desde ese punto de vista le damos continuidad a María Elena con otras preguntas, indagaciones genéricas que estamos planteando de formar esta ruralidad, este ruralismo, maestros rurales desde el Mirar Educación Rural Latinoamericana. Dale, María. Gracias, Alfonso, muy amable. Y en ese sentido, entonces, cabe preguntar qué está pasando con la escuela rural en este fenómeno de pandemia y también cómo se está preparando posteriormente. Ustedes han hecho todo un despliegue de elementos muy valiosos del papel que juega los sujetos en la ruralidad, los maestros en el campo, el papel de los estudiantes, pero también han hecho una serie de reflexiones a partir del papel que juega eso, la educación rural, una educación, yo la acabo de llamar la educación de las heces, una educación situada, una educación de sentido, una educación singular, particular, una educación donde somos todos. Entonces, en ese contexto de esa educación de las heces que estoy aquí acuñando ese concepto a partir de lo que ustedes están diciendo, llega este fenómeno de pandemia y nos pone en jaque y nos pone a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar? Entonces, las preguntas que se hacen a continuación tienen como dos sentidos, y esa es la invitación. Miremos cómo usted desglosa esos dos sentidos. Por un lado, cómo ustedes, académicos, teóricos, muy críticos y muy reflexivos, que han vivido la educación rural, vieron la afectación en época de pandemia. Me parece que es una pregunta que debe hacerse, pero también es una pregunta, unas verdades que deben salir. Reconocemos los múltiples problemas estructurales que tiene América Latina. Ustedes lo acaban de decir, nuestra América Latina es rural, pero también hay unos problemas estructurales. Entonces, ¿qué pasó con esa educación rural en pandemia? Y la otra pregunta que es muy valiosa y es, bueno, ¿cómo nos estamos preparando como educación rural? Desde una mirada muy propositiva, una postura desde Freire, muy académica, muy teórica, protagonista del maestro, protagonista de las comunidades, con el reconocimiento de saberes de nuestras comunidades, cómo se están preparando para esa pospandemia, ¿no? Entonces, esa es la invitación a revisar como esos dos grandes elementos. Por un lado, cuál fue ese impacto que tiene nuestra educación rural y por otro lado, cómo nos estamos preparando para hacerle frente a una presencialidad que ya se viene, que llegó, que no podemos esquivar, pero también desde una mirada más propositiva, ¿no? Entonces, estoy aquí atenta a ver quién empieza a hacer esta intervención, a ver quién dice, yo primero abro el micrófono, muy bien. Bueno, pues si quieres yo arranco, yo creo que algo... Perfecto, sí, Vicky, dale.
Algo que la pandemia ha evidenciado es que en las zonas rurales hay mucha riqueza, pero no hay conectividad. Se había olvidado ese detallito, ¿no? Entonces, casi en la mayor parte de la ruralidad latinoamericana, no conozco pues casos muy concretos, pero casi la mayoría no hay conectividad. Entonces, en el caso nuestro, pues es que no fuimos nosotros, fueron los mismos maestros. Es decir, ellos a la fuerza nos obligaron. Yo dirijo una ONG pequeña, Fundación Escuela Nueva. Volvamos a la gente, que es un apellido muy importante. Y entonces una de las cosas pues que nos dimos cuenta es que había que hacer escuela nueva en casa, ¿no? Entonces, comenzar ese proceso y esa adaptación de escuela nueva en casa, pero los mismos maestros nos dieron la pauta. Ellos, porque en el caso de escuela nueva, precisamente como hubo que cambiar el concepto de acto educativo centrado en el estudiante, tiempo educativo flexible, para que la escuela rural se adapte a los tiempos de los estudiantes y no al revés. Escuela Nueva inspiró en Colombia los modelos flexibles que el Ministerio de Educación tiene, inclusive uno, hasta Alfonso Aceleración, que nació en Brasil, se inspiró en Escuela Nueva. Entonces, de alguna manera fue el concepto de acto educativo, tiempo educativo y espacio educativo. Entonces, como que tocó jugar con esas tres dimensiones. Y los mismos maestros nos enseñaron lo que había que hacer. Se fueron para sus escuelitas rurales, sacaron su versión de guías viejas. Escuela Nueva tiene unas guías de aprendizaje, son unos textos dialogantes que llevan a construir conocimiento en grupo. No es un libro tradicional, además reutilizable, porque hay que pensar en costos, ¿no? Entonces los docentes se fueron a sus escuelas, agarraron sus guías viejitas, fotocopiaron cosas y le dieron a cada niño, pero como tenían instrumentos de comunidad, entonces sabían, la familia García está allí, la familia López está allí, allí, de hecho, tienen información sobre las familias porque, pues, como les dije, hay un componente, hay una mirada sistémica, curricular, de formación de docentes, de gestión y de participación de los padres de familia. Entonces, eso, los mismos docentes nos dieron la pauta. Entonces, nosotros nos adaptamos a lo que ellos nos enseñaban, hicimos escuela nueva en casa. Y esto ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque nos tocó durísimo, nos tocó aprender, pero entonces, por un lado, las guías generan una comunidad de indagación, de alguna manera. Yo siempre he dicho que Escuela Nueva es Paulo Freire en el aula, ¿no? De alguna manera, porque los niños están dialogando. Ahora, aquí ya estaban solitos en sus casas, pero entonces logramos que los niños continuaran trabajando con sus guías. ¿Por qué? Porque las guías no son una acumulación de contenidos, tienen secuenciación pedagógica. ¿Por qué? Porque las han hecho docentes que se han dedicado exclusivamente a eso. Porque una de las cosas que no se le puede pedir a cualquiera es que termine haciendo material a toda la carrera. Hombre, porque eso requiere tiempo. Los docentes no tienen tiempo para hacer esas benditas guías bien jaladas. Las hacen ellos mismos, pero si les damos el tiempo y el apoyo. Entonces, en la Fundación tenemos un grupo de maestros maravillosos que han trabajado con nosotros el desarrollo de estas guías de... ahorita estoy resaltando la palabra autoaprendizaje por resaltar un poquito aquello del aprendizaje autónomo por el trabajo en casa. Pero como las guías tienen una estructura sencillísima, exploro, practico y aplico, resulta que lo que es aplicación siempre es con los padres de familia. Entonces, la pandemia a la fuerza, yo estoy tratando de ser optimista, obligó a centrar el proceso en el estudiante, lo que llevábamos 40 años promoviendo. María Irene, te veo sonriendo. A la fuerza cambió el rol del docente a un mentor, hasta un trabajador social se volvieron nuestros docentes, porque estaban preocupados por la situación psicológica de sus alumnos, una dimensión humana profunda. Entonces, a la fuerza cambió, se centró el proceso en el estudiante, a la fuerza cambió el rol del docente a un mentor. Y a la fuerza participaron los padres de familia, que nosotros siempre los teníamos involucrados de alguna manera sencilla en nuestras guías, que son una comunidad de indagación.
¿no? Por cierto, yo ahorita, Alfonso, estoy muy cercana a la Facultad de Filosofía de la Universidad del Valle, porque estoy tratando de sustentar todo lo que hay detrás de Escuela Nueva filosóficamente, que nunca lo hemos hecho. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero entonces esto fue interesantísimo porque los niños continuaron estudiando. Ahora, nosotros desde la Fundación hemos adaptado también al urbano, a población migrante venezolana, porque es una realidad en este momento, después les puedo hablar de eso, pero entonces en la ruralidad nos sorprendió mucho que esto sí lo hicimos ya en convenio con el Ministerio de Educación. Capacitamos por primera vez a través de un campus virtual. Los maestros sí tienen más acceso al internet, los niños no. Entonces los niños necesitan material impreso y muchos docentes han utilizado la radio local. Han tomado las iniciativas porque cada guía sirve de guión radial, Alfonso, entonces eso ha ayudado mucho. Entonces han tenido unas iniciativas increíbles, increíbles. Pero aparte de eso, nosotros ya pues teníamos una plataforma que se llama Renueva, que los docentes eran un poco tímidos de entrar a Renueva, pero ahí entonces organizamos nuestro campus virtual, campus.escuelanueva.co. Después se los puedo mandar. Pero el punto es que ahí alojamos tutoriales, videos, y acabamos de capacitar 1,000 docentes de una cantidad de municipios de Colombia virtualmente. Eso nunca lo habíamos hecho antes. Y resulta que se nos inscribieron 7,000, Alfonso. Imagínense, María Elena, 7,000 se inscribieron. Capacitamos 1,000. Y fue tan exitoso que ahorita vamos por otros 2,000, por ahí en un mes o 2 meses. Entonces demostró que no eran tan flojos para la virtualidad como pensábamos, todo lo contrario, y tienen su comunidad de aprendizaje, su comunidad de indagación. El microcentro se volvió el macrocentro virtual, ¿no? Entonces, eso es una comunidad de práctica de los docentes de nuestra ruralidad colombiana que ha sido maravilloso y esperamos potenciarla, fortalecerlo mucho más. Es que yo siempre insisto que la educación no es un lugar, es una actividad. Entonces, el que los niños estuvieran y hiciéramos Escuela Nueva en casa, pues no limitó tanto la situación, y inclusive ha habido blogs que ya se han publicado al respecto porque han sido exitosas las situaciones y los docentes mantienen ese fervor impresionante ahora a través de su comunidad de práctica en nuestro campus virtual Renueva. Entonces les quería contar eso porque pues hemos continuado trabajando muchísimo, pero con mucha satisfacción, con mucha felicidad, y ellos son los actores principales. Entonces, pues el solo hecho de que se nos inscribieron 7,000, ¿no? Es un indicador interesante, ¿no? Entonces, pues quiere decir que están vivitos en la base, vivitos y coleando, como decimos en Colombia. Entonces fue una experiencia positiva. Y seguimos, y seguiremos más, y seguimos avanzando. Muchas gracias, Vicky, por exponer esa realidad colombiana y en ese empoderamiento de todas las personas de las comunidades, pues hay que tener en cuenta el señor del carro de la leche, el señor de la moto, el que llevaba la encomienda, que se encargaron también de repartir cantidad de guías a nuestros niños en los diferentes campos. Y esa es una realidad latinoamericana también. Entonces, vamos a darle la palabra a Mariana. ¿Quiere Mariana, por favor, continuar? Sí, bueno, hay una frase que me gusta decir en esto de que estamos escribiendo la historia reciente. Siempre la escribimos, pero en tiempos de pandemia la escribimos aún más y a veces no somos tan conscientes. Y bueno, como decía Vicky, la pandemia nos descubrió a los docentes y a las comunidades educativas valorizando muchas cosas que ya teníamos, pero que no las habíamos puesto a trabajar, como es el espacio del trabajo a distancia a través de las plataformas educativas y a través de los diferentes medios de comunicación, más caseros o más informales, como los grupos de WhatsApp. Bueno, en nuestro Uruguay, se caracteriza por esto del Plan Ceibal, que si bien se viene usando desde el lanzamiento, la pandemia puso sobre la mesa la fortaleza que tiene eso, aún en el medio rural. Porque si bien tenemos un país pequeño en distancias, la conectividad abarcó a casi todo
el territorio y en los momentos y en los espacios donde la conectividad no llegaba, el maestro reflotó las guías, el trabajo impreso, que no podía entregarle a los alumnos, pero yo supe ver en los patios de las escuelas unidocentes rurales un canastito al lado de un tarro de leche con una cartita donde era el trabajo para Mateo, el trabajo para Adrián, para María. La maestra lo dejaba ahí y no esperaba que vinieran los niños. Ella se retiraba, pero sabía que al momento iban a venir a retirar eso porque después se lo constataban a través de las fotos. ¿Ah? Entonces, potenciamos esto del trabajo con la conectividad como docentes, porque por ahí lo decía Vicky, el docente puede acceder más fácilmente, pero a veces tenemos la conectividad y en una familia hay que esperar que llegue el papá de trabajar a la noche para que puedan conectarse 4, 3 hijos y es imposible manejar eso. Por eso hay que el maestro conoce in situ en esto de georreferencial y localizar el trabajo puntual. Y bueno, convivieron las dos modalidades, lo virtual a través de la fortaleza del Plan Ceibal en las plataformas diversas, pero en el aula CREA, que el aula CREA es un aula donde participan docentes con sus alumnos, pero también docentes con docentes. Es una sigla que nos habla de los contenidos y los recursos para la educación y el aprendizaje, que se fueron potenciando y engrosando a partir de que se declaró la pandemia, pero que aún hoy siguen creciendo y lo seguirán haciendo ya cuando la pandemia sea como un recuerdo. En esto, una frase muy linda que nos dice nuestra directora general, y es que la creatividad está de fiesta. Y vaya si la creatividad tuvo que buscar sus canales propios de formas insospechadas, pero aún insospechadas no solo para el que lo recibe, sino para aquel que lo piensa. Fuimos, estamos siendo y vamos a continuar siendo constructores creativos de los espacios que habitamos. Y en ese sentido, si somos creativos, tendremos la seguridad que los vamos a incluir a todos y nadie quedará por el camino, porque acá no solo tenemos que llegar a todos, sino que nos tenemos que sostener entre todos. ¿Ah? Así que bueno, por ahí el Uruguay generó un cúmulo de experiencias inverosímiles, súper creativas, que aún hoy se pueden revisitar en nuestros blogs, en nuestras banco de datos de las plataformas educativas. Lo tuvimos hace tiempo y nunca le sacamos el jugo como lo estamos haciendo en este momento. Ujú. Entiendo que la pandemia nos hizo posicionarnos de otra manera, nos obligó y reconocimos no solo el potencial de instrumentos pedagógicos, sino creo que valorizamos la naturaleza, ¿no? Esa aula extendida que tenemos de continuo en la ruralidad. Nunca como en este tiempo los proyectos pedagógicos de ciencias naturales tomaron tremendo auge, porque hasta yo misma, y los compañeros que me escuchan lo van a poder corroborar, me descubrí amante de amaneceres y atardeceres que toda la vida los tuve al lado mío y nunca los entendí. Ahora vivo sacando fotos y lleno las redes con mis fotos de atardeceres y amaneceres. Creo que le prestamos atención a lo que siempre tuvimos y no lo valorábamos. Y eso, bueno, eso construye camino y nos hace sentir que no todo está perdido, que siempre hay oportunidades, solo hay que estar atento y saberlas buscar. Vuelvo a insistir, nada en solitario, siempre en forma colaborativa, buscando las presencias de cada uno y sabiendo descubrir las fortalezas que tiene cada uno para ponerlas en juego sin pedirle a nadie esfuerzos descomunales. Gracias, Mariana. Y hay dos cosas, ¿no? O la cursilería, pensé que era mía, qué maravilla que ya seguimos en el camino muchos más. Y lo otro que me llama mucho la atención y que creo que esa es la gran bandera del maestro, es que se demostró garantizar el derecho a la educación de todos nuestros niños latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, le damos la palabra al doctor Benjamín Berlanga.
Gracias, Marilena. Miren, yo les doy mi visión de lo que ha pasado en México. En México, el Estado, el gobierno centralizó la respuesta educativa ante la pandemia. Le hizo con dos criterios fundamentales, con un criterio urbano y con un uso indiscriminado, acrítico de las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando digo que la respuesta estuvo centralizada desde una perspectiva urbana, es que lo hizo desde un concepto del tiempo urbano, desde un concepto del tiempo del reloj y de la separación del trabajo de la vida familiar, del trabajo de la vida privada, ¿no? Y eso en términos de las zonas rurales, de las comunidades rurales, de la educación en las comunidades rurales, significó que no contó con la creatividad de los maestros, en general no contó con la inmensa creatividad que ya lo han mostrado aquí, quienes me han antecedido, que es exactamente lo mismo que ellos cuentan, lo hemos vivido acá, yo lo veo con mi nieto, yo vivo en una pequeña comunidad y me doy cuenta, no contó con esa creatividad, no contó con las capacidades comunitarias o con lo que es esa forma de vida en lo local, que tiene una serie de rasgos que hoy voy a mencionar, no contó con ese potencial para convertirlo y para utilizarlo en los procesos educativos en tiempos de pandemia. Todas las salidas que tú mencionas, Mariana, lo que decía Vicky, aquí también el maestro que sacaba copias, el maestro de mi nieto que sacaba copias, que se comunicaba, que hacía recorridos por las casas, que citaba, es decir, todas esas estrategias las han usado los maestros. Pero lo que es más grave, el sistema educativo no ha confiado en el mundo de vida local y en el mundo de vida rural, en el mundo de vida de la familia. Yo veo a mi nieto hoy que se va con su padre al taller mecánico y esa es una reedición de las relaciones de transmisión paternas de herencia, ¿no? Igual, yo veo hoy en los campos cómo los niños están ahí con sus padres, están ahí con sus madres, con sus padres haciendo cosas. Y esas son situaciones educativas, situaciones de aprendizaje con un potencial tremendo, que hay ahí de suyo una transmisión de herencia cultural que se está revitalizando gracias a la pandemia, podemos decirles, se abre esa posibilidad. Evidentemente la pandemia mostró también pues la precariedad, la gran brecha tecnológica, la injusticia en términos de derechos, o sea, totalmente una respuesta urbana concebida desde las TIC, que es difícil. Sí, mi nieto tiene el privilegio de tener todos los artilugios que pueda tener, pero es, no sé, el 5% o el 2% de su escuela, una pequeña escuela rural, tienen esa posibilidad. Los otros a veces ni celular con acceso al internet ni nada, es mucho más difícil, ¿no? Pero eso no se pensó. Lo que ha mostrado la pandemia es la revitalización. Lo que muestra la pandemia es la revitalización de un etos campesino que debe ser la base de una educación rural hacia el futuro. Los educadores rurales, últimos mohicanos de la educación, en favor de los campesinos, en un mundo que ya no quiere a los campesinos, en donde los campesinos son vidas que no merecen la pena ser lloradas, porque ya no cuentan, ya no vale. Entonces, nosotros tenemos que reivindicar hoy una educación, creo yo, allí hemos encontrado nosotros 6 rasgos de este etos campesino: la vincularidad, la capacidad de hacer vínculos a nivel local, la capacidad de conformar comunes, de encontrar modos de hacerlo común, los modos del cuidado, en una sociedad en donde el cuidado es cuidado de sí mismo, en una perspectiva narcisista, o es cuidarme del otro para que no me haga daño, en una sensación de inseguridad, de vivir en un mundo inseguro. Lo que encontramos en las comunidades campesinas y rurales es los múltiples modos del cuidado de la vida, porque el campesino tiene que cuidar la planta que van haciendo, porque tiene que alimentarla para que pueda crecer. Hay un cuidado del otro, de la vida, de los mayores, de los niños, etcétera. Entonces, vínculos comunes, cuidados, los modos de relación con la naturaleza, la polifonía de saberes, que no responden a una sola episteme científica y a un conocimiento válido, sino una polifonía de saberes, y los arraigos, la territorialización de la vida. Yo cuando veo hoy a mi nieto y a sus amiguitos, o mi nieto en el taller mecánico con su padre, o lo imagino allí, no lo veo, pero lo imagino allí, o a los niños en el campo, lo que hay es una reterritorialización de la educación en función de un arraigo de vida. Vuelvo a decirlo, mientras nosotros le enseñamos que las columnas son jónicas, dóricas y corintias, está aprendiendo de la vida cuando está con sus padres, cuando está en el campo, etcétera, que son potenciales situaciones educativas. Debemos nosotros luchar por una educación rural
que reivindique el modo de vida local, modo de vida campesino, como un modo de vida bueno y como proyecto de humanidad. No como proyecto para los campesinos, como proyecto de humanidad, que yo creo que eso es lo importante. Gracias. Bueno, en ese orden de ideas vendría la pregunta que podría empezar ya con el cierre mediano de este espacio, y es hacia dónde debe girar esa educación rural, hacia dónde debe mirarse ese maestro rural, hacia dónde debe perfilarse esa educación desde el campo. No sé si empieza el maestro Benjamín. No, pues ya me voy a repetir a mí mismo, ¿hacia dónde debe girar? Hacia esa propuesta, de construir una educación rural, no como un problema de productividad, para que produzcan los campesinos el alimento de todos, no como un problema de arraigo y que se queden allá en el campo y que no vengan a chingar aquí, pues, ¿no? O sea, que no nos llenen las ciudades, como un problema de migración. No como un problema de multiculturalidad, pues sí, que sean culturalmente allá, pero que se queden por allá, sino como un asunto de reivindicación de un modo de vida que es proyecto de humanidad. La humanidad se fundó como campesinos. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, no se van a trabajar a la fábrica de la Ford ni a la fábrica de la Volkswagen, se hacen campesinos. Es matriz civilizatoria de la humanidad y en los últimos 50 años en el mundo estamos acabando con los campesinos. Nosotros somos responsables de acabar con los campesinos. Y es la matriz civilizatoria de la humanidad. Regresar a ello, reconsiderar ello, esa estrategia de salvamento como humanidad en tiempos de pandemia. Por eso la educación rural es importante. Gracias, maestro Benjamín, muy amable. No sé qué dice Colbert para que luego termine Mariana. Vicky, ¿qué nos puede comentar al respecto? Pues yo siento que hacia el futuro hay que darle mucha más visibilidad y prioridad a la educación rural en las políticas públicas. Es decir, es evidente que hay que darle prioridad. Pero yo creo que cada país tiene su saber acumulado científico, es decir, iniciar cosas no es tan fácil. Hay que aprovechar lo que ya tenemos. Yo quiero resaltar, hay dos experiencias en Colombia, son complementarias. Coreducar SAT, ustedes en Antioquia lo conocen mucho, La Ceiba, Coreducar SAT y SAT en Santander, en los Santanderes y en el Valle, pues que se han inspirado en muchos otros países cosas muy interesantes, sobre todo SAT, Sistema de Aprendizaje Tutorial, más que todo para la secundaria y la media vocacional. Entonces yo creo que lo que hay, aquí en el caso de Colombia, tenemos respuestas, tenemos que aprender mucho de todos ustedes, pero hay respuestas que han demostrado resultados. Hay que meterle dinamita a eso, meterle mucho más acelerador, darle más prioridad, porque precisamente los temas ambientales y las metas de sostenibilidad pues no se logran sin la presencia activa de la ruralidad. Entonces yo creo que tenemos que demostrar, hacer más explícita esa situación, esa importancia y fortalecer y darle prioridad a las políticas de la ruralidad. Colombia desafortunadamente se fue urbanizando. Nosotros hemos hecho adaptación de escuela nueva al urbano, escuela activa urbana, ya en la ciudad de Manizales ha aplicado la metodología y ha tenido resultados en PISA muy interesantes, pero también hemos adaptado, por el tema de la flexibilidad, también lo hemos adaptado a población migrante, desplazada, especialmente ahorita a la población migrante venezolana. Entonces también lo hemos llevado a 6 ciudades vecinas de Venezuela, que La Guajira, que Riohacha, que Arauca, lugares duros, lugares difíciles, pero allá estamos trabajando con un hijito de escuela nueva, se llama Círculos de Aprendizaje. Pero de todas maneras, lo que yo pondría en este momento es aceleración, acelerar esa prioridad a las políticas rurales de cada país, aprovechar lo que ya tenemos, no hay tiempo de inventar muchas cosas, ya las hay, hemos recorrido 40 años, ¿no es cierto? Ya, es decir, cada uno de ustedes en su espacio, en su campo, estamos convencidos.
y hasta mal implementadas funcionan. Entonces dice uno, lo que hay que hacerlos es muy bien hecho, rigor, calidad y prioridad a la política de educación rural en este momento. Y aprovechar lo que cada país ya tiene de su saber acumulado científico, porque lo existe, no cuentos. Existe conocimiento y sabiduría científica que cada país ya tiene. Entonces hay que construir sobre lo que ya existe. Entonces yo tomaría esa decisión de darle prioridad de visibilidad y articularlo con el tema ambiental. En este momento es fundamental el tema de sostenibilidad y de cambio climático. ¿Quiénes son los que cuidan? ¿Quiénes son los actores principales? Pues en la ruralidad es donde se da eso, ¿no? Entonces somos privilegiados en tener una ruralidad tan rica. Mariana. Bueno, qué difícil tener que cerrar después de las palabras de los compañeros. Me pusieron en un aprieto. Bueno, yo entiendo al acto educativo como un acto político y un ejercicio profesional. Entonces, entendiendo esa posición, quiero que se capitalice todo lo que ya hemos caminado, todo lo que tenemos, y que no queden encerrados en pequeños guetos o pequeñas áreas, lo rural para lo rural, lo urbano para lo urbano, las escuelas de tiempo completo en su lugar. No, acá hay que abrir esas pequeñas fronteras imaginarias y a veces no tanto, para que esa circulación de saberes profesionales y de todos los actores comience como a hacer un proceso de liberación y a poder dar continua creatividad. Entiendo que la cultura colaborativa tiene que activarse y acelerarse, como decía Vicky, porque lo tenemos muy claro desde el discurso. Hay que bajarlo al territorio. Todos los actores tienen que estar en continuo diálogo, pero un diálogo asertivo, porque a veces hablamos pero no nos escuchamos, o comunicamos, pero no comunicamos lo nuestro, pero no hay como un acto recíproco. Nuestras instituciones tienen que entender que los alumnos son de todos los maestros y que los maestros son de todos los alumnos. Y ahora la palabra maestro se amplió. Al principio decía, lo público se hizo privado y lo privado se hizo público. Bueno, el maestro siempre lo tuvo, pero ahora está más como visible que tenemos un montón de colaboradores. Aprovechemos eso. ¿Ah? Trabajar en comunidades de aprendizaje, donde tenemos alguien con experiencias exitosas o una comunidad educativa que logró encontrar su camino. Bueno, eso lo muestro, lo pongo a disposición del resto, sin afán de réplica como receta, ¿no? Tomar lo que posiblemente puede servir, pero siempre cuidando la identidad y el sentido de pertenencia de cada lugar. Apostar a los agrupamientos escolares y ya no más simplemente rurales. ¿Por qué no comenzar a mezclar otros espacios? Apostar a las redes institucionales y retomar nuevas y viejas alianzas para hacer que este acto educativo no sea en solitario y que construya cada día ciudadanía empoderada y que defienda los espacios que fueron creando. Por ahí. Gracias, Mariana, muy amable, y acaba de mencionar algo que creo que es el motivo de este seminario, que es crear alianzas, crear redes, formar esos núcleos de apoyo y de trabajo, y para eso está el Ser Latinoamérica. Ese es el sentido de este escenario, y por eso hoy estamos inaugurando este espacio. Y bienvenida entonces la conversación, quien quiera acá participar, Víctor, Andrés, Alfonso, y poder lanzar preguntas a nuestros invitados. Mira, yo creo, María y Víctor, y con estos invitados, es esa provocación absolutamente ratifica la intencionalidad que cuando nosotros en julio del año pasado nos sentimos desde los seminarios urbanos de pedagogía, decimos tenemos que darle el sentido a la educación rural, y están apoyando eso de lo que fundamentamos, empezamos a hablar
sobre la reivindicación de lo rural y nos dan las pautas, abren el espacio de reto, porque yo tenía la pregunta, ¿qué reto y desafíos? Antes, al contrario, nos dejan retos y desafíos para continuar ese legado que tanto Vicky, que tanto Mariana, que tanto Benjamín, para hacer y consolidarnos en eso, lo que es eso, en ese ruralista del siglo XXI y ese empoderamiento de la educación rural más allá de lo que dice precisamente Mariana, de ese ser político y de ser pedagógico y obviamente portadores de ese acervo científico que tenemos, que nos dice Vicky, y reconstruir esa variabilidad, esa lo que dice el doctor, ese cuidado, esa naturaleza, esa territorialidad de la fundamentación de la ruralidad con un maestro empoderado y ese reto que tenemos no solamente los que estamos en el CIU, sino para las facultades y las normales, que gracias a los estudiantes de normal que nos están acompañando, ahorita Andrés nos dirá el pico precisamente, pero tenemos a nuestras maestras que nos han seguido en los que han sido ponentes del Seminario de Educación Rural Latinoamericana y que obviamente están haciendo cátedra, con que los están escuchando y nos están escuchando los maestros de formación en la montaña de Guerrero, en Osaka, en Puebla, en UAT, la gente de Sumapaz, la red MENA en Antioquia también me está aportando precisamente de la red de escuelas normales de Antioquia, el aporte fundamental, de la Universidad de Antioquia también, de esa apuesta de darle visibilización a la educación rural y a la formación en lo rural de parte de los maestros que tenemos. Víctor. Sí, no, yo nada más quiero aprovechar para plantear así como 3 cosas a perfilar y seguir pensando, seguir repensando. Uno tiene que ver con en qué área y en qué espacio podemos iniciar un proceso de ruptura epistemológica y esta parte de la descolonización del pensamiento pedagógico. Lo decía muy bien la provocación del doctor Benjamín en la ruralidad. La mirada hacia la ruralidad por toda esta crisis civilizatoria, por las condiciones que ya no tardan en reventar las periferias urbanas, donde el agua, el problema climático, la situación de las relaciones humanas, la violencia y todo esto que nos ha llevado a la situación de pandemia, nos da un giro hacia la ruralidad. Y en esa salvación de las civilizaciones donde tenemos que pensar e ir buscando cómo modificamos los currículums y los contenidos para ir no solamente quitándole lo eurocéntrico, lo occidental, sino también buscando toda esta parte de la construcción desde las epistemologías del sur. La otra provocación que me parece muy importante, la compañera Marian, es este asunto de la formación de los docentes. Hay que revisarlo. En México tenemos una crisis fuertísima en la formación de los docentes, yo creo en toda América Latina, ¿no? Y la otra cuestión, que aunque por aquí Berlanga hizo un llamado y me parece interesante, es lo que la doctora Colbert nos ha dado de manera magistral. El asunto de las escuelas multigrado en una dimensión más sobre el proyecto cultural, en una dimensión más sobre una educación para la vida comunitaria y la vida productiva. Yo creo que tenemos materia y líneas de pensar y de trabajo en este seminario. Esa sería mi única participación y para cerrar. Bueno, Víctor, bueno, Andrés, muchas gracias. ¿Cómo te pareció? No, pues yo muy feliz por tenerlos aquí, por tener aquí a la doctora Vicky, al doctor Benjamín, a la maestra Mariana desde Uruguay. Bueno, en este espacio se abordaron muchas cosas. Se habló de escuela nueva, se habló del CESDER desde México, se habló desde Uruguay del Centro de Apoyo Pedagógico. Hablamos aquí de la inmensa creatividad de los maestros y las maestras rurales y su capacidad para adaptarse a los distintos roles que emergen pues en las contingencias de la vida escolar. Se habló acá del papel de lo comunitario, esa importancia de la vida comunitaria en la escuela rural. Se habló sobre la brecha social y la brecha tecnológica que nos pone de presente esta pandemia. Hablamos sobre la capacidad que tienen nuestras comunidades campesinas rurales para vincularse unas con otras, crear esos puentes y encontrar los comunes. Hablamos sobre los múltiples modos que existen en la vida campesina para el cuidado, y no el cuidado egocéntrico de sí mismo, sino el cuidado de la vida en general. Hablamos de una polifonía de saberes y esa necesidad de incluir esos múltiples saberes
en la pregunta por la educación rural latinoamericana. Hablamos también de cómo la pandemia cambió la educación y el rol del maestro es otro ahora, y también es otro el rol del estudiante y es otro el rol de la familia. Hablamos de la necesidad, desde Uruguay, que hizo tanto énfasis Mariana en esto, de la necesidad de llegar a todos y de sostenernos entre todos. Hablamos también sobre lo de localizar, ¿no?, el conocimiento, no tanto de globalizar, sino de localizar y preguntarnos por lo local y llevarlo hacia lo global, y lo de georreferenciar. Estos son algunos conceptos que nos parecen claves aquí en STER Latinoamérica para empezar a pensar y a replantearnos esas miradas sobre lo que es la educación en lo rural. Hablamos sobre sostenibilidad y cambio climático, sobre una mirada situada y lo que esa mirada situada es capaz de cambiar, sobre la necesidad de aprender desde las experiencias de los otros. En fin, abordamos un sinnúmero de temáticas que a mí me dejan una cantidad de retos y de preguntas para seguir construyendo desde este espacio del SER Latinoamérica. Y como nuestro compromiso era cerrar a las 6:30, bueno, yo voy a empezar a despedirme agradeciendo profundamente la compañía de la maestra Mariana Fino de Uruguay, del compañero maestro Benjamín Berlanga desde México, de nuestra querida Vicky Colbert aquí en Colombia. Y muchas gracias, María Elena, por tu moderación, Alfonso, muy amable, por todos tus aportes, y Víctor, hermano desde México, lo queremos mucho. Usted sabe que lo queremos mucho. Está muy, muy bueno que regrese aquí a este SER Latinoamérica que usted ha ayudado a construir y que usted le da tanta fuerza. A todos y a todas quienes se conectaron en nuestra página de Facebook, les agradecemos esa compañía. Tuvimos picos de 80 personas, iban y venían, tuvimos siempre por lo menos 60 personas, y este es un documento muy valioso que va a quedar en la red, tanto en Facebook, lo vamos después a publicar también en nuestra página de YouTube. Les vamos a compartir ese enlace de YouTube para que lo consulten. Y también pues los invitamos a que nos sigan acá en Facebook y en el canal de YouTube para que estén muy pendientes de todo lo que vamos a hacer este año. Muchas gracias, muy amables por haber estado, y nos vemos en una próxima ocasión. Muy amables, gracias. Muchas gracias a todos.